día de hoy vamos a hacer el acápite dentro de la programación curricular de nuestro curso de lo que es trastornos psicosexuales y lo que se conoce como ahora como concordancia de género, anteriormente conocido como trastorno de identidad sexual o para el DSM-5 disforia de género. Vamos a ver la primera parte de lo que es psicosexualidad normal para entender lo normal y luego ir a las patologías. Vamos a desarrollar disfunciones sexuales, vamos a hablar también de parafilias y finalmente vamos a desarrollar lo que es el componente de disforia de género. ¿Sí? Es importante, chicos, que no tengamos ningún tipo de prejuicios al momento de desarrollar este tipo de temas, ¿no? Porque a veces, incluso en la misma práctica clínica en psiquiatría, el propio psiquiatra olvida preguntar muchas veces el funcionamiento psicosexual del individuo, ¿no? Y dentro del concepto de salud mental, todo individuo tiene derecho a gozar de una adecuada salud sexual y también una adecuada salud reproductiva. Esto más que todo tanto para el varón como para la mujer, ¿no? La mujer tiene derecho a elegir a ser madre o no ser madre, igualmente el varón. Pero en general tiene también tanto varón como mujer derecho a gozar de una vida sexual plena, satisfactoria, no coercitiva y que genere placer, ¿correcto? Entonces acá sí, acá se manejan muchos factores, ¿no? Y vamos a entenderlo también desde el modelo biológico, psicológico, social de Engel, ¿no? Para poder entender cómo hay un sustrato biológico, anatómico para el funcionamiento sexual y cómo también el cerebro orquesta toda la respuesta sexual en el individuo y cómo probablemente desde niños vamos desarrollando el componente más que todo de caracteres sexuales primarios, caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y cómo el cerebro va orquestando eso, ¿sí? Eso es muy importante reconocer porque muchas veces hay mucho tabú respecto a lo que es psicosexualidad, chicos, ¿no? Cosa que no debería existir a esta altura del siglo XXI, ¿no? Y otra de las cosas también muy frecuentes es que muchos de nuestros pacientes psiquiátricos o muchos de nuestros pacientes que tienen otras patologías médicas, uno de los efectos adversos de la medicación, de cualquier tipo de medicación, por ejemplo antihipertensivos, bloqueantes beta-adrenérgicos que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión, o las propias enfermedades médicas, ¿no? Como la diabetes mellitus, generan disfunciones sexuales. Y a veces nos olvidamos de preguntar eso en nuestro paciente, ¿sí? Tanto para el varón como para la mujer. Eso es importante tener en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de trastornos psicosexuales y disforia de género. Vamos a hacer una parte de un ejemplo, ¿sí? Miren, un médico de 28 años que ha estado casado durante varios meses se presenta a una evaluación e informa, ¿no? Tengo un problema con mi vida sexual, tengo disfunción eréctil y pienso que podría necesitar Viagra, ¿no? El Viagra es justamente el sildenafilo, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no es cierto? Un inhibidor de la fosfodiesterasa, que justamente la historia del Viagra es bien interesante si uno busca cómo se descubrió, ¿no? Ese es el clásico ejemplo de lo que conocemos en medicina de serendipia, ¿sí? Se está buscando para utilizar el fármaco para una determinada condición, pero durante el estudio, las fases de los estudios para un fármaco, aparecen efectos que no se advertían, ¿sí? Y justamente se utilizaba para la disfunción eréctil, pero para una disfunción eréctil, chicos, de naturaleza orgánica, porque con el tiempo el varón empieza a hacer ateroesclerosis de la arteria peneal, ¿correcto? Y probablemente va a tener dificultades para alcanzar una erección, ya sea a nivel subjetivo o a nivel de no percibir probablemente la dureza necesaria dentro de la erección peneal. Entonces, ¿qué indica acá? ¿No es cierto? Afirma además que no he hecho cualquier cosa sexualmente de verdad todavía, vuelvo a casa del trabajo, estoy cansado y no quiero hacer nada, intenta con la pareja tener relaciones sexuales y no pasa nada, así que me voy a dormir. Afirma que tiene una erección pero que no puede mantener una buena por bastante tiempo
Explica que intenta penetrar a su esposa, pero no puede, y luego su erección desaparece lentamente. Cuando se le preguntó si su esposa está lo suficientemente relajada y lubricada, él afirma que ella puede no estar lubricada y puede tener algo de dolor. Incluso puede estar constreñida, afirma que usa condones pero que no puede sentir si ella está lubricada. El paciente nunca ha sido sexualmente activo con nadie más. Su esposa es su primera pareja sexual, afirma que tuvo erecciones espontáneas o evocadas manualmente antes del matrimonio, pero no por mucho tiempo. O sea, acá estamos clásicamente en probablemente un problema psicosexual, ¿no es cierto? El paciente no puede alcanzar una erección probablemente con la rigidez que él espera para poder tener una relación sexual con penetración vaginal. Y esto está alterando probablemente su funcionamiento, por supuesto, ¿no? Y además no está bien seguro de si la esposa aparentemente experimenta dolor o no experimenta dolor. Y acá es muy importante, chicos, en la evaluación de la psicosexualidad, valorar a la pareja, ¿correcto? Y una de las cosas muy importantes dentro de los trastornos psicosexuales es la psicoeducación que tenemos que darle al paciente. A veces se tienen muchos mitos que la población general consideran que son verdaderos y que en esta clase probablemente vamos a desmitificar, ¿sí? Admite que solía masturbarse viendo películas casi a diario y la eyaculación se produjo sin ningún problema. Afirma que se excita con escenas heterosexuales y niega cualquier contacto homosexual o cualquier fantasía. Todavía se masturba con frecuencia, su matrimonio fue concertado, aunque conoció a su esposa hace 18 meses. Antes del matrimonio niega depresión, ansiedad, ideación suicida o homicida, obsesiones o compulsiones. Dice que está cansado, duerme bien y tiene buen apetito. Trabaja duro pero no se siente inusualmente estresado por el trabajo. Su esposa se mudó recientemente de manera completa a vivir con él. Previamente pasó algún tiempo con su familia después de su boda. El paciente nunca ha estado gravemente enfermo y no ha sido operado. No toma ningún medicamento y niega el uso de drogas, alcohol, tabaco, café. ¿Correcto? ¿Cuál es la edad de nuestro paciente? Es un paciente de 28 años que aparentemente no tiene ninguna patología orgánica que pueda explicar esa disfunción eréctil. ¿Correcto? Tampoco consume sustancias. ¿Correcto? No hay algún cuadro psiquiátrico que explique probablemente el desarrollo de la disfunción eréctil, ¿sí? Entonces, estamos clásicamente frente a una disfunción sexual y van a ver que dentro de, si nosotros nos damos cuenta, el paciente tiene deseo sexual, hay deseo. El problema está en la fase de la excitación que conlleva finalmente al desarrollo de una erección, ¿correcto? Incluso nos hace pensar, y esto es algo muy importante que ustedes recuerden, en el varón, ¿no? Un varón que no tiene una disfunción sexual de origen orgánico tiene erecciones espontáneas matutinas, normales, eso es normal. Y muchas veces es útil preguntarle al paciente, al varón, usted cuando se levanta de repente en la mañana y va al baño, muchas veces la esposa o la pareja se molesta porque al tener el varón la erección, no puede controlar la micción y moja toda la taza del baño. Entonces a veces eso genera conflictos y de esa manera podemos preguntar si tiene erecciones espontáneas. Porque cuando no hay erecciones espontáneas, eso más nos hace pensar en un cuadro orgánico, ya sea una alteración a nivel nervioso central o una alteración a nivel de arterias, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿por qué chicos es importante hacer la entrevista con la esposa? Miren, la esposa expresó su descontento con su vida sexual, en realidad presionó al paciente para que fuera evaluado. Ella piensa que su esposo no presta suficiente atención a sus necesidades, afirmó que durante los momentos íntimos a veces se levanta y va a navegar por internet y vuelve. Él mira la televisión mientras me besa, afirma que siempre ha estado dispuesta a tener intimidad con su pareja, afirma que sí está lubricada, pero él no sabe si estoy lubricada o no y no quiere tocarla. Afirma que la razón por la que no han tenido relaciones sexuales vaginales es que no quiere que lo toque
y por lo tanto no puedo guiarlo para que se produzca la penetración, por lo que ha estado presionando el pene contra el monte de Venus o sus labios hasta que la erección se vuelve más débil. No han probado el sexo oral ni la masturbación mutua. Entonces, ¿por qué es importante, chicos, la evaluación junto con la esposa? Porque ahí estamos descartando que la esposa tenga algún tipo de disfunción sexual, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta evaluación? Primero, la importancia de una anamnesis minuciosa y específica, seguir las pistas, ¿no? Preguntar al paciente en qué situaciones, porque miren, dense cuenta, más parece una disfunción eréctil situacional con la pareja, porque cuando está solo y se masturba, obtiene una erección normal, ¿correcto? Por ejemplo, investigar por qué el paciente no pudo mantener una erección. Y justamente dentro, en terapia psicosexual, se le pregunta al paciente qué pasa justamente por su cabeza cuando está justamente manteniendo ya una relación sexual. Y muchas veces el paciente refiere a ansiedad por desempeño o empieza a condicionarse después de haber tenido una alteración a nivel de la erección, empieza a condicionarse y evita la relación sexual porque tiene miedo de no tener, digamos, un performance sexual que satisfaga a la pareja y tiene miedo a que nuevamente se produzca una pérdida de la erección, ¿sí? Segundo, ¿por qué es importante? El valor de no asumir nada. Por ejemplo, que un médico, probablemente que tiene conocimientos en la parte psicosexual, va a saber qué hacer, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos que incluso hasta que pacientes que no son médicos y no son profesionales de salud van a la farmacia y compran sildenafil, ¿correcto? Tercero, la importancia de entrevistar a la pareja, por ejemplo, para obtener información mucho más específica sobre la actitud del paciente hacia su esposa. ¿Qué es lo que estamos identificando en el paciente? Probablemente que tiene ansiedad al momento de tener la relación sexual y que es su primera pareja sexual, ¿sí? Y si hay disposición hacia las necesidades, ¿no?, de la propia pareja. Y cuarto, el papel significativo de los factores culturales en el funcionamiento sexual. Por ejemplo, el hecho que este matrimonio, la convivencia se produjo varios meses después de la boda, puede haber jugado, chicos, algún papel en la relación de pareja y la disposición a poder tener intimidad o tener una relación sexual, ¿correcto? Y además tengamos en cuenta que el matrimonio ha estado concertado, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante, chicos, esa valoración, no? Porque en psicosexualidad hay un modelo de historia sexual para preguntar cosas específicas. Y muchas veces, pues, no se acude, si yo recuerdo, por ejemplo, en toda mi práctica psiquiátrica que la hago en la parte pública en el Hospital Honorio Delgado, nunca ha venido un paciente por una disfunción sexual. Sin embargo, yo hago práctica privada. Yo tengo una especialización en sexología clínica y atiendo pacientes en una clínica urológica donde sí vienen después de haber sido evaluados por el urólogo, se ha descartado toda causa orgánica y sí hay pacientes que vienen ya sea con disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada, trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón. Es frecuente, solamente que en nuestro país probablemente hay ciertos patrones culturales que indican, y hay ciertos mitos respecto a la propia relación sexual, ¿sí?, que ahora vamos a entenderlo de mejor manera, ¿sí? Entonces vamos a ir a las definiciones, ¿no? Primero, sexo, sexualidad y erótica son conceptos utilizados con muchos diferentes sentidos, ¿no?, utilizando unos por otros como si se tratara justamente de lo mismo, ¿no es cierto? Y confunden más, van a confundir mucho más a un lego, es decir, a una persona que no conoce nada de medicina, y probablemente también van a confundir mucho a un estudiante o a un médico, ¿correcto? ¿Qué es sexualidad? Entonces, sexualidad es la forma que nosotros vivimos como seres sexuados, desde nuestra forma, chicos, de ser hombres y mujeres. Eso es sexualidad, ¿sí? ¿Qué sexo? Es justamente un proceso, es decir, es el proceso de sexuación antes del nacimiento y que persiste hasta la muerte.
no tenemos, no hacemos, no compartimos, no disfrutamos, no sufrimos con el sexo, sino nosotros tenemos integrado dentro de nuestro sistema nervioso central y dentro de nuestro pensamiento y nuestra cognición, la sexualidad, ¿correcto? ¿Y qué es un proceso? ¿Qué es el proceso de sexuación? Viene a ser una sucesión de acontecimientos que transforman estructuras que son potencialmente sexuales, influyen agentes sexuales determinando los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, ¿correcto? Recuerden, chicos, que hasta aproximadamente el tercer mes de la vida embrionaria, ¿correcto? Es decir, hasta las 12 semanas, entre la sexta y la 12ª semana, empieza a haber el influjo de los andrógenos y hasta la sexta semana, los órganos genitales externos del feto masculino y del feto femenino son de características femeninas y solamente la activación del cromosoma Y hace que se forme justamente el esbozo o el primordio genital masculino. Recuerden eso, ¿sí? Y posteriormente ya se desarrollan los caracteres sexuales primarios, que viene a ser la dotación genética junto con lo que define a un niño, ¿no? La presencia de un pene, un escroto, testículos, y en una niña la presencia de los órganos genitales externos, el monte de Venus, la vagina, el introito vaginal, el útero, las trompas de falopio, que son caracteres sexuales primarios, ¿correcto? Luego, en este proceso de sexuación, aparece la pubertad con el influjo hormonal y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, el incremento de grasa corporal a nivel de mamas y a nivel de caderas en la mujer, el inicio probablemente de la primera menstruación, la menarquia, y en el varón el aumento de la masa muscular, la aparición de vello de distribución androide, ¿no es cierto? Y en la mujer aparición de vello de distribución ginecoide, el engrosamiento de la voz en el varón y el agudizamiento de la voz en la mujer. Esos son caracteres sexuales secundarios que aparecen ya a nivel de la pubertad. Pero justamente más o menos entre los 2 y los 3 años ya hay el desarrollo de la identidad de género, es decir, el sentido de masculinidad o feminidad que un niño ya tiene, ¿correcto? Ya más o menos entre los 2 y 3 años el niño sabe que esos órganos o esas características sexuales primarias son propias de un niño y empieza a comportarse como un niño varón. Va a preferir jugar con soldados, va a preferir utilizar ropa que es desde la convención cultural propia de un varón. Un niño a esa edad no va a utilizar una falda y tampoco va a utilizar un vestido para ir a una fiesta de cumpleaños, ¿no es cierto? No. Entonces ahí vamos a ver que se produce una de las alteraciones que vamos a ver al final, que es la disforia de género. ¿Y qué son los caracteres sexuales? Lo que les estaba explicando. Los caracteres sexuales primarios son dimórficos, es decir, están separados en dos. Tienen que ver con los cromosomas, la dotación XX en la mujer, XY en el varón, las gónadas, los ovarios son lo análogo a los testículos en el varón, los genitales externos, internos, las estructuras y toda la función neuroendocrina, ¿correcto? Esos son los caracteres sexuales primarios. Y los caracteres sexuales secundarios vienen a ser cuando empieza el influjo hormonal a nivel de la pubertad y se desarrolla justamente la talla, el desarrollo muscular, lo que ya les he explicado, la distribución de la grasa corporal y el vello corporal. Son los caracteres sexuales secundarios. Y hablamos también, chicos, de unos caracteres sexuales terciarios, que viene a ser la intersexualidad, y no es exclusividad de cada uno de los sexos, ¿sí? Son las emociones, la expresión afectiva, el pensamiento, la orientación espacial, ¿correcto? Caracteres sexuales terciarios. Entonces, acá vamos a definir, chicos, 4 aspectos muy importantes en psicosexualidad que vienen a ser primero identidad sexual, luego vamos a hablar de identidad de género,
luego vamos a hablar de orientación sexual y finalmente de conducta sexual con la respuesta sexual o el ciclo sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Es lo físico, chicos, probablemente son los caracteres sexuales primarios que cuando el ginecólogo obstetra o el neonatólogo que recibe un niño observa un pene, un escroto con testículos, asigna a ese niño como de sexo masculino o varón, ¿correcto? Y lo contrario con una niña. Entonces, la identidad sexual viene a ser la identificación con algunos de los sexos de referencia, aparece a los 3 años, se asienta de manera definitiva e inmutable entre los 6 a 7 años. Entonces, el niño es consciente, más o menos a los 2 o 3 años, que esos caracteres sexuales primarios que tiene son propios del sexo masculino y la niña es consciente de que esos caracteres sexuales que tiene son propios del sexo femenino. Esa es identidad sexual. Luego hablamos del género o la identidad de género. El género o la identidad de género, chicos, es el sentido de masculinidad o feminidad que cada uno experimenta. Entonces, son valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas ¿en qué? En el sexo. Va a variar con el tiempo y son justamente las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Un varón que está identificado con el género masculino se denomina cisgénero, que es lo normal. Una mujer que está identificada con el género femenino, no sé, que tiene concordancia con su identidad sexual, se denomina también cisgénero. Eso es lo normal. Ahora vamos a tener también personas transgénero que tienen probablemente los caracteres sexuales primarios de un varón, secundarios de un varón, pero sin embargo se identifican con el rol de género femenino. Ahí hablamos de un hombre transexual, ¿correcto? Y un género fluido binario donde está pues de moda esto, ¿no es cierto? La comunidad LGTB, ¿no es cierto? Los gender queer, todo lo que tiene que ver con el género fluido o binario, ¿no? Y eso es identidad sexual, identidad de género, y luego vamos a la orientación sexual. Y esto es algo importante que quiero recalcarles, chicos. La orientación sexual no es una patología, ¿correcto? Hasta el año 1962, el DSM-3 consideraba a la homosexualidad, la bisexualidad, como trastornos. Entonces, desde ese año se lo retiró. Sin embargo, la orientación sexual, chicos, viene a ser cuál de los sexos me atrae y me genera excitación, ¿correcto? Yo puedo tener una orientación homosexual si me atrae una persona de mi mismo sexo. Puedo tener una orientación heterosexual si me atrae una persona del otro sexo, o puedo tener una orientación bisexual si me atraen personas de ambos sexos. O hay también esto de la pansexualidad, ¿no? Donde se siente atraído por los diferentes tipos de sexo, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que la orientación sexual no es una patología, ¿correcto? Entonces, motivación a sentirnos atraídos por uno u otro sexo. Cualquier sexo o ninguno. Y ahí hablamos de heterosexuales, homosexuales, pansexuales, la orientación sexual. O asexuales. Y eso es muy importante. Cada vez que nosotros evaluamos un paciente, siempre yo en la parte psicosexual, cuando hago mi historia clínica, pregunto, ¿usted se identifica como varón? El paciente me dice que sí. Ahí estoy identificando identidad sexual, ¿no es cierto? ¿Por quién se siente atraído? ¿Se siente atraído por otro varón, por una mujer? Me siento atraído por ambos. De orientación bisexual. La orientación no es una alteración. Por favor, recuerden eso. Y finalmente vamos a lo que es la dimensión erótica o la propia conducta sexual, chicos. No es la expresión de nuestra sexualidad, no solamente a través, chicos, de una relación que termina en coito, ¿no es cierto?, sino también a través de los gestos y conductas en busca de comunicación y el placer. O sea, tengamos en cuenta, chicos, y muchas veces esto es probablemente una creencia errónea o irracional, que pensamos que sexualidad es sinónimo de relación sexual, cuando no es así, ¿correcto?
Y vamos a hablar justamente de salud sexual, lo que yo les decía, ¿no? La salud sexual, chicos, está dentro de la salud global o la salud en general. En 1975 ya la OMS definía la salud sexual como una integración de ¿qué? De elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexuado, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor, ¿correcto? Es decir, tener una salud sexual adecuada, ¿correcto? Y la World Association of Sexual Health, ¿cómo define justamente, miren, la salud sexual? Es un estado de bienestar, miren, dense cuenta, chicos, ¿ah? Psíquico, físico, emocional y social en relación con la sexualidad. No solamente, chicos, es la ausencia de enfermedad, es muy similar a la definición de salud mental, ¿no es cierto? No es solamente la ausencia de enfermedad, sino requiere, chicos, además un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad, las relaciones sexuales, así como tener la posibilidad de relaciones sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, ¿correcto? Y discriminación y violencia para poder alcanzar y mantener la salud sexual. Los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos, ¿sí? Tengamos en cuenta esa definición de salud sexual. ¿Y qué es salud reproductiva? Son conceptos diferentes, ¿no? Una cosa es salud sexual y otra cosa es salud reproductiva. Tiene que ver igualmente una condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva, tanto para el varón como para la mujer, y que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener o no tener hijos y decidir cuándo tenerlos, ¿correcto? Entonces son cosas bien diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es salud sexual y otra cosa es salud reproductiva, ¿correcto? Y justamente vamos a hablar ahora de la conducta sexual. Entonces, vamos a encontrar, chicos, fases en la respuesta sexual. Primeramente va a haber una fase de deseo, que es netamente, tiene un sustrato netamente a nivel del sistema nervioso central con neurotransmisores, ¿correcto? La fase del deseo es muy diferente en el varón que en la mujer. En el varón la fase del deseo es más que todo desencadenada por estímulos visuales y táctiles, ¿correcto? En cambio en la mujer la fase del deseo está más desencadenada por una atracción netamente sentimental hacia la pareja, ¿correcto? Entonces, en la fase del deseo. Entonces, la respuesta sexual masculina tiene que ver con factores anatómicos, tiene que haber una integridad anatómica, ¿no? Recordemos, chicos, que la eyaculación está mediada por el sistema nervioso simpático y la erección está mediada por el sistema nervioso parasimpático. También tiene que haber una adecuada inervación, una adecuada vascularización del órgano sexual masculino. Tiene que está asociado a los factores nerviosos y los factores hormonales y justamente los estímulos internos, fantasías, sueños, que justamente lo consideramos como la fase del deseo, ¿sí? Entonces, netamente, y estímulos externos. Esa es la respuesta sexual masculina, que finalmente, chicos, después de la fase de deseo, lleva a la fase de excitación y el culmen de la fase de la excitación viene a ser la erección en el varón, ¿correcto? En el varón. No hay un análogo de la fase de la excitación en la mujer, salvo si en la fase de excitación en la mujer, ¿qué es lo que se produce? Se produce aumento de la congestión vascular en el tercio inferior de la vagina, aumento de lubricación vaginal que prepara a la mujer para un coito no doloroso, ¿correcto? Y esto, pero netamente secundario a pasar por la fase del deseo, ¿correcto? Eso en la parte masculina. Y miren la respuesta sexual, es decir, que termina en la fase de excitación en la erección. Hay un estímulo sexual, se activa la óxido nítrico sintetasa a nivel peniano. El óxido nítrico genera que
se produzca GMP cíclico, haya vasodilatación y haya tumescencia y erección del pene. Y acá justamente tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que está justamente pues el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, ¿correcto? Que se utilizan justamente para disfunción eréctil, ¿correcto? Y miren, dense cuenta cómo la noradrenalina y la activación del sistema nervioso simpático va a mediar probablemente la eyaculación, y la activación del sistema nervioso parasimpático va a mediar la erección, ¿correcto? Ahora, si este paciente ha tenido una cirugía, y muchas veces, chicos, en pacientes con cirugías de próstata, el urólogo a veces daña algún nervio, el nervio pudendo, y eso genera a veces disfunción eréctil, pero de tipo orgánico, ¿correcto? Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen ateroesclerosis de arteria peniana y son tributarios a reconstrucción vascular de arteria peniana, ¿sí? Entonces, el culmen de la fase de excitación, recuerden, en el varón es la erección. ¿Por qué es importante reconocer, chicos, estas fases de la respuesta sexual? Porque en la fase del deseo va a haber alteraciones tanto en el varón como en la mujer. En la fase de la excitación va a haber alteraciones tanto en el varón como en la mujer. En la fase del orgasmo va a haber alteraciones tanto en el varón como en la mujer, ¿correcto? Y luego tenemos un grupo de alteraciones que vienen a ser el trastorno por dolor. Vamos a hablar ahí de dispareunia y vaginismo en la mujer, ¿sí? Y la respuesta sexual femenina, que es muy diferente a la respuesta sexual masculina. En la respuesta sexual femenina influye, chicos, bastante el componente psicológico, los sentimientos de amor y atracción, más que todo sentimental hacia la pareja, ¿sí? Y además la parte sociológica, porque el componente cultural, ¿no es cierto? Muchas veces hay creencias que solamente el varón debe ser el que inicie probablemente el interjuego sexual para poder tener una relación sexual, porque desde el punto de vista cultural se puede ver de mala manera, cosa que es totalmente erróneo, que una mujer inicie un interjuego sexual con su pareja. Eso es un concepto errado que muchas veces lo tienen los pacientes que vienen con su pareja a terapia sexual, ¿sí? Y el componente fisiológico, que tiene que ver con estímulos externos, estímulos sensoriales, y estímulos internos, fantasías, sueños. Algo muy importante, chicos, que y esto es algo muy importante reconocer, ¿no? Dentro de las fases de respuesta sexual hemos hablado que la fase de deseo se centra netamente a nivel del sistema nervioso central con neurotransmisores. La fase de la excitación en el varón termina en la erección, en la mujer en la lubricación y en la vasocongestión vaginal, y la fase del orgasmo termina justamente en esa experiencia placentera para la mujer, ¿correcto? Cuando tiene una relación sexual, y en el varón coincide la fase del orgasmo con la eyaculación, ¿correcto? Y posteriormente a eso, el varón tiene un periodo refractario, donde después de una relación sexual no puede obtener, por lo menos después de 30 a 40 minutos, otra erección. Sin embargo, la mujer, después de tener un orgasmo, puede tener varios orgasmos seguidos. Esa es la gran diferencia, ¿correcto? Entonces, el varón es uniorgásmico y la mujer es multiorgásmica. Recordemos eso. Entonces, eso es hacer psicoeducación cuando tratamos a nuestros pacientes. Y acá tenemos el proceso justamente de la función sexual femenina, ¿no? La administración, el método, la frecuencia, la calidad sexual, la fase de excitación, estimulación, la fase de resolución y los diferentes factores que pueden influir en la misma. Y tiene que ver con factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, acá vamos a ver, chicos, cómo en la fase del deseo, y así como también en la fase de la excitación y en la fase del orgasmo, el sistema nervioso central con el cerebro funcionan de manera orquestada, ¿sí? Miren, dense cuenta, la corteza prefrontal. Recuerden, chicos, que nosotros experimentamos placer por el sistema de recompensa, que va desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Cada vez que un individuo tiene una relación sexual, una mujer o un varón, el varón llega a la eyaculación y la mujer llega al orgasmo, experimenta una descarga de dopamina y viene esa sensación placentera de
al finalizar una relación sexual. ¿Sí? Y tiene que ver mucho la corteza prefrontal, la dopamina es muy importante, son circuitos del placer, y el sistema límbico tiene que ver justamente con el deseo sexual. El área medial preóptica es exclusivamente para el deseo sexual en el hombre, y la área ventromedial de la corteza prefrontal tiene que ver con el deseo sexual en la mujer. ¿Sí? Y acá entonces vamos a hablar del cerebro y la sexualidad. Entonces tengamos en cuenta, chicos, que hay estímulos internos, esa capacidad de fantasía que cualquier individuo puede tener, que en el varón probablemente va a resultar, si uno tiene una fantasía sexual, va a resultar probablemente en una respuesta de excitación como una erección espontánea. La mujer también puede tener estímulos internos o fantasías sexuales, y el estímulo externo probablemente sea visualizar una imagen que tenga contenido sexual. Entonces, ambos van a activar la corteza cerebral, y esto va a generar que se active el área relacionada con el deseo sexual, que es el sistema límbico. Luego va a actuar sobre el hipotálamo, que es el centro integrador de todos los estímulos sexuales. Es como si fuera el filtro de todos los estímulos sexuales, el hipotálamo, para finalmente, a través del haz medial anterocerebral del pedúnculo talámico inferior, así como también del circuito de la recompensa, experimentar a nivel de la fase de deseo-placer. ¿Correcto? Y este haz medial anterocerebral a nivel del pedúnculo talámico inferior va a generar justamente la respuesta genital. Es decir, se va a pasar de una fase de deseo a una fase de excitación. En la fase de excitación el varón va a experimentar la erección, y la mujer va a experimentar probablemente el incremento de la lubricación y la vasocongestión a nivel de vagina, y además también el incremento de la dureza mamaria y la erección de los pezones en la mujer, que la prepara para la relación sexual, ¿correcto? Entonces, acá hablamos de neurotransmisores, y esto es muy importante, chicos, ¿no? Reconocer dos cosas básicas, ¿no? La dopamina estimula el deseo y el placer sexual. La serotonina disminuye el deseo y la respuesta sexual. Recuerden, por favor, eso. Y es por eso que es muy frecuente, chicos, cuando uno prescribe antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que exista uno, ¿no es cierto?, disfunción eréctil, eyaculación retardada, anorgasmia, porque bloquean la serotonina, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Los neurotransmisores, la serotonina inhibe la respuesta sexual, la testosterona, chicos, sensibiliza los receptores 5-HT, y en la excitación hay un agonismo 5-HT1 o un antagonismo 5-HT2. A nivel de la excitación se inhiben los receptores, los alfa-2 adrenoreceptores, y estimula la respuesta sexual, la dopamina, ya lo hemos dicho, con los receptores de 1 que favorecen la vasocongestión genital, y los receptores de 2 que inhiben la vasocongestión genital. Ahora, eso con serotonina, eso con noradrenalina, eso con dopamina. Y acá también participa un péptido muy importante, que es la oxitocina, que es probablemente lo que se conoce como la hormona del enamoramiento, ¿correcto? La oxitocina genera enamoramiento, bienestar, sensación de generosidad, confianza y empatía con la pareja, ¿sí? Y finalmente las feromonas, ¿correcto? Y esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Al momento de cuando una mujer, por ejemplo, o un animal, por ejemplo, que no tiene corteza prefrontal, está en lo que nosotros denominamos, por ejemplo, en proceso de ovulación y prepararse para poder gestar, libera feromonas. ¿Por qué creen, a ver, chicos, que los perritos siguen a una perrita que está en celo y aparecen un montón de perritos siguiéndola? Por las feromonas, ¿correcto? En los seres humanos también tenemos feromonas, y hay atracción justamente por eso, porque estas feromonas incrementan el apetito sexual, y en la mujer justamente por fisiología se incrementan en periodos de fertilidad, ¿correcto? Es
es decir, a mitad del ciclo, cuando el óvulo está listo para ser fecundado, ¿correcto? Y acá vamos a hablar de lo que ya les decía, ¿no? Esas fases del deseo, la fase de la excitación, la fase del orgasmo y finalmente la fase de resolución. Acá tenemos, miren chicos, la fase del deseo, ¿no? Con la fase de la excitación, ¿correcto? La fase del orgasmo y finalmente la fase de resolución. Entonces, este es el modelo justamente de Master y Johnson que nosotros utilizamos, y en cada una de estas fases de la respuesta sexual van a poderse producir alteraciones o disfunciones sexuales, ¿correcto? Porque esto es una respuesta sexual humana normal. La fase de excitación, la fase de meseta y la fase del orgasmo, ¿no? Y la fase de resolución. Y recuerden que la fase de resolución en el varón se prolonga más allá de 30 a 45 minutos para poder obtener una nueva erección. Sin embargo, en una mujer no hay fase de resolución, porque la mujer, recuerden, es multiorgásmica, recuerden eso. Y acá tenemos, chicos, ¿no? La intensidad de la respuesta a la fase del deseo, ¿correcto? La fase de la excitación y la fase del orgasmo. Este es el modelo de Kaplan, ¿no? Entonces, la fase del deseo, netamente, chicos, es un proceso neurobioquímico en el sistema nervioso central, que tiene que ver con la secreción probablemente de diferentes neurotransmisores. La fase de excitación va a ser netamente un proceso neurovasomotor, que termina o culmina con la erección peneana en el varón y el incremento de la lubricación y de la vasocongestión genital en la mujer. Y finalmente la fase del orgasmo tiene que ver con un proceso neuromuscular, ¿sí? Para que recuerden eso. Esta cosa está mal. ¿Sí? Entonces, acá están pues las fases de respuesta sexual, ¿no? Hay una influencia positiva en la motivación, una o más razones para iniciar la actividad sexual, sin advertir todavía, chicos, el deseo sexual, ¿correcto? Se busca el placer de ser receptivo, hay un estímulo sexual apropiado en el contexto, a nivel biológico se procesa la información también de manera psicológica, y luego hay una excitación subjetiva, la advertencia del deseo sexual, hay disparadores desconocidos, y finalmente la excitación y el deseo en respuesta más intensos, y luego la satisfacción física y emocional, y es un ciclo de respuesta sexual. Este es el modelo de Passon. Pero nosotros, chicos, nos vamos a restringirnos al modelo de Master y Johnson, ¿no es cierto?, junto con el modelo de Kaplan, con fase de deseo, fase de excitación, la fase del orgasmo y la fase de resolución, ¿correcto? Cada una de estas fases o etapas de la respuesta sexual va a tener alteraciones, ¿sí? Entonces, los trastornos de la sexualidad, chicos, limitan el ejercicio de la personalidad y las relaciones. Es decir, cuando hay alguna alteración a nivel psicosexual, ya sea una disfunción sexual, ya sea un comportamiento de excitación inusual, persistente, que es un trastorno parafílico, o un trastorno por dolor, van a limitar el funcionamiento o una vida sexual saludable para el individuo, dificulta la adaptación social del individuo, pues genera daño en sí mismo o en otro. Una conducta sexual determinada es patológica cuando sistemáticamente conduce a la propia insatisfacción de uno mismo o de la pareja, o cuando conduce a producir daño físico o emocional propio a otro, o cuando se causa malestar o daño social. Y ahí están justamente los trastornos parafílicos, chicos, donde hay una conducta desviada respecto al estímulo sexual que genera la excitación, que adquiere carácter de exclusividad, como por ejemplo, eso lo vamos a desarrollar, el exhibicionismo. Un paciente no puede tener una erección al tener una relación sexual con su pareja, sin embargo, sí experimenta única y exclusivamente excitación mostrando sus genitales a mujeres desprevenidas. Posterior a eso huye y se masturba y obtiene la eyaculación. Pero cuando está con una pareja, no puede mantener una erección. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia en las parafilias, con los trastornos parafílicos. Entonces, las disfunciones sexuales, vamos a hablar justamente del trastorno eréctil o la disfunción eréctil, el trastorno orgásmico femenino, el trastorno de dolor genitopélvico penetración
y la eyaculación prematura o eyaculación precoz. Y en los trastornos parafílicos vamos a hablar de los diferentes trastornos donde para poder obtener la excitación sexual se utiliza un método inusual, ¿correcto? Por ejemplo, en el trastorno del voyerismo, el paciente disfruta o se excita solamente de ver a otras personas desnudas o manteniendo relaciones sexuales. Eso viene del término francés voyeur o mirón. Trastorno de exhibicionismo, y lo que ya les he dicho, el trastorno de froteurismo, donde solamente experimenta excitación cuando frota sus órganos genitales con alguna parte de otra persona, ¿correcto? El trastorno de masoquismo sexual, el trastorno de sadismo sexual, el trastorno de paidofilia o la pedofilia, donde el paciente solamente se excita al tener o al ver a niños prepúberes desnudos o tener relaciones sexuales con estos niños, ¿correcto? El trastorno de fetichismo, donde se utiliza probablemente un objeto inanimado para obtener el estímulo sexual. Un varón, por ejemplo, tiene que utilizar, por ejemplo, tacones para sentirse excitado. Eso es trastorno de fetichismo, ¿sí? Trastorno de travestismo, es decir, donde el varón o la mujer puede vestirse con ropas del otro género para sentir la excitación sexual. Y otro trastorno parafílico especificado y trastorno parafílico no especificado. Entonces vamos a hablar, chicos, de las disfunciones sexuales. Cada una de estas va a estar asociada a una alteración a nivel del deseo, una alteración a nivel de la excitación, una alteración a nivel del orgasmo, ¿sí? Entonces es una incapacidad, la disfunción sexual es una incapacidad clínica importante de responder o sexualmente o experimentar el placer sexual. Entonces causa sufrimiento personal, distrés, y finalmente no es debido, recuerden lo que les he dicho, ¿no? No es debido a otro trastorno psiquiátrico. Recuerden, por ejemplo, que en la depresión, el propio ánimo deprimido y la anedonia hace que disminuya el deseo sexual, ¿correcto? No es debido tampoco al uso de sustancias o a una condición médica general. Hay que valorar, chicos, el tiempo. Se apagó, ¿no? Bueno. Ahora sí. Que no. La batería. La batería, chicos. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir avanzando. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí me escuchan. Ya, entonces, como hemos estado diciendo, hay que valorar, chicos, cuánto es el tiempo que el paciente lleva con esta disfunción sexual, la frecuencia, ¿correcto? Y para la CIE-10, comprende varias situaciones clínicas en la cual el individuo es incapaz de participar en un encuentro sexual como él lo desearía. Y en las disfunciones sexuales se produce alguna alteración en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, ya sea en el deseo, en la excitación o en el orgasmo, ¿sí? Voy a cambiar esto, chicos, ya, porque está muy lento. Muy lento. Mientras nos traen el micrófono. Eso es, chicos, lo que se produce en las disfunciones sexuales, ¿no? El individuo no puede participar de una manera adecuada ni satisfactoria en una relación sexual. Se va a producir una alteración a nivel de la fase del deseo, a nivel de la fase de la excitación, a nivel de la fase del orgasmo, ¿correcto? Y también los trastornos por dolor.
¿Sí? Entonces vamos a ver, miren chicos, cuán frecuentes son las disfunciones sexuales. No es una patología probablemente que no es frecuente. Miren, por ejemplo, en varones y en mujeres. Lo más frecuente en el varón es la eyaculación precoz, ¿correcto? Luego, después de la eyaculación precoz, viene la disfunción eréctil, la disminución del deseo del interés sexual y la incapacidad para alcanzar el orgasmo. Pero estas dos son las patologías más frecuentes, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y en la mujer se produce la disminución del deseo o el deseo sexual hipoactivo en la mujer. Incluso se ha desarrollado, chicos, ya hay un fármaco aprobado para estimular el deseo sexual en la mujer, que es un agonista 5-HT1A, que es la flibanserina, ¿correcto? Dificultades en la lubricación, incapacidad para alcanzar el orgasmo y los trastornos por dolor, ¿no? Entonces, son frecuentes, chicos, las disfunciones sexuales y la comorbilidad. Miren, dense cuenta la comorbilidad. Esto es del Global Study of Sexual Attitudes and Behavior del año 2005. Miren los correlatos asociados a los problemas sexuales. En el varón, el incremento de la edad, que exista depresión, la discordancia interpersonal con la pareja, problemas vasculares, dificultades eréctiles, o incremento de la prevalencia de las dificultades. La edad hace que se incremente la prevalencia de la disfunción eréctil, la depresión hace que el paciente tenga dificultades para obtener una erección, las enfermedades vasculares igual, ¿no? Generan una alteración para poder alcanzar la erección. En la mujer, el mismo hecho que termine su ciclo vital genera que ya no se produzcan estrógenos y que probablemente muchas veces las relaciones sexuales posmenopausia sean dolorosas, ¿correcto? Igualmente la depresión genera que haya una disminución en el interés sexual y dificultades en la lubricación, y los problemas interpersonales o las discordias en la pareja generan pues una disminución del interés sexual. ¿Sí? Son factores que pueden intervenir. Entonces, veamos, miren chicos, la comorbilidad que existe entre trastornos psiquiátricos y las disfunciones sexuales. En el trastorno depresivo mayor hay una disminución del deseo sexual, por supuesto. En la fobia social el paciente evita las situaciones sociales. Si se evita las situaciones sociales, ¿qué va a pasar si va a querer mantener una relación sexual? ¿Lo podrá lograr? No, le va a dar un ataque de pánico, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, la propia esquizofrenia, el abuso y la dependencia de sustancias, especialmente chicos, alcohol y nicotina, tienen un efecto deleterio sobre la erección en el varón, ¿correcto? El trastorno bipolar, la distimia, los trastornos de conducta alimentaria. Y acá vamos a hablar, chicos, de la etiología de las disfunciones sexuales. Entendiendo que las disfunciones sexuales son exclusivamente alteraciones que se pueden producir en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Esto se los estoy repitiendo varias veces. En la fase de deseo, en la fase de excitación, en la fase de orgasmo. ¿Sí? Entonces, va a haber componentes biológicos, endocrinopatías, enfermedades crónicas, la diabetes genera disfunción eréctil, hipertensión, enfermedad cardiovascular, trastornos urológicos, agentes farmacológicos. Una mujer, por ejemplo, que ha sido sometida a braquiterapia por un cáncer de útero, va a tener probablemente un trastorno por dolor, ¿correcto? ¿Saben qué es braquiterapia, no es cierto? La braquiterapia, chicos, es la introducción de material radioactivo en forma de óvulos dentro del útero para generar un campo y poder eliminar las células cancerosas. Eso es braquiterapia, ¿ya? O una mujer, por ejemplo, que sea sometida a cirugía ginecológica, por ejemplo, por una endometriosis, que le hagan una histerectomía, o por un quiste de ovárico a pedículo torcido, genera que la paciente tenga dolor posteriormente, ¿sí? Y factores psicológicos, el estrés, una depresión clínica, otros diagnósticos psiquiátricos, la historia de abusos sexuales, la ansiedad, la culpa, la hostilidad o los problemas de autoconcepto o autovalía. Y a nivel interpersonal, conflictos maritales, disfunción en el compañero sexual, la infidelidad o las relaciones extramatrimoniales
conflictos homosexuales, conflictos religiosos también, chicos, ¿no? Conflictos a nivel de las diferencias culturales, así como también las demandas a nivel del nacimiento de los niños, porque la vida sexual de un matrimonio cambia cuando nacen los niños, ¿correcto? Entonces vean que estamos haciendo un enfoque integral, biológico, psicológico, interpersonal. Entonces, ¿cómo evaluamos los trastornos psicosexuales, chicos? A través de la historia psicosexual, ¿no es cierto? A través de la historia sexual, como hemos dicho, ¿no? Es muy útil valorar al paciente y a la pareja, ¿correcto? Una anamnesis dirigida a través de la entrevista clínica, una historia sexual previa por etapas de vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, ¿correcto? La actividad actual, la actividad sexual actual, y descartar, chicos, que sea la causa orgánica del trastorno, que sea producido por una enfermedad cardiovascular, que sea una insuficiencia renal crónica, una diabetes mellitus tipo 2, que sea un cáncer, que sea un accidente cerebrovascular o lesiones medulares espinales, ¿correcto? Descartamos esa causa y hablamos ya de una disfunción sexual. Entonces, acá, chicos, hay una matriz de entrevista enfocada para la disfunción sexual. Hay que determinar por qué el paciente está viniendo o está viendo al médico y qué lo ha impulsado a la visita o a la evaluación. Aclarar si el paciente tiene actualmente o se ha quejado previamente ya de una disfunción sexual. Y el interrogatorio, como hemos visto en nuestro ejemplo 1, a la pareja, es bien útil, ¿correcto? Para orientarnos hacia el diagnóstico. Y en el nivel 2, determinar si esta disfunción, además de eso, determinar si está presente la disfunción, ¿no es cierto? Y si puede identificarla como primaria, es decir, que siempre la ha tenido, anteriormente no ha tenido un funcionamiento sexual normal, o secundaria, o si es transitoria, fluctuante o permanente, ¿no? Acá hay que valorar cuánto tiempo ya tiene esa disfunción sexual, probablemente la frecuencia en la que aparece el problema, si ha sido adquirido o si es generalizado, es decir, en todos los encuentros sexuales con diferentes parejas, o es situacional, porque muchas veces, por ejemplo, la disfunción eréctil es situacional, chicos, ¿no? El varón no puede obtener una erección adecuada con su esposa, sin embargo, cuando va con otra pareja sexual, se obtiene la erección, ¿correcto? Eso ya sería más que todo situacional. Y finalmente, en el nivel 3, buscar información sobre la posible etiología de la disfunción sexual del paciente. Por ejemplo, una discordia marital, aterosclerosis, alguna infección. Y la participación de la pareja también es útil en este nivel de evaluación, ¿no? En esta matriz de entrevista enfocada para la disfunción sexual. Ahora vamos a el ejemplo 2. A ver, vamos a ver quién quiere leer el ejemplo. Una mujer de 24 años está siendo evaluada por presencia de síntomas depresivos y ansiosos. Informa que ha estado estresada porque su marido perdió su negocio y sus padres siempre lo han desaprobado realmente. Ella dice que su matrimonio es bueno y que se quieren mucho. Más tarde, cuando se pregunta sobre su funcionamiento sexual, revela que ha tenido relaciones sexuales con su marido solo 4 o 5 veces durante los 6 meses de su matrimonio. Ella admite que no tiene deseos de tener relaciones sexuales, que no se excita durante las relaciones sexuales y que nunca ha alcanzado el orgasmo. Ella nunca se ha masturbado. Su marido fue su primera pareja sexual. Además manifiesta tiene una completa aversión a cualquier actividad sexual y ni siquiera le gusta que le toquen los senos. Ella ha estado muy angustiada y deprimida por la situación porque ella ama a su esposo y lo considera un esposo amoroso. Además, revela que su falta de interés en la actividad sexual se ha convertido en una fuente de tensión en la relación con su marido. Su sentido de desaprobación de ella como esposa y su miedo de que él la abandonara claramente son los principales precipitantes de su ansiedad y síntomas depresivos. ¿En qué fase, a ver, chicos, en qué fase de la respuesta sexual se centraría este problema? En la fase del deseo. Es un deseo sexual hipoactivo en la mujer, ¿correcto? Entonces, es muy frecuente esto, chicos, ¿no? Porque ustedes han visto que hay factores biológicos, hay factores interpersonales y hay factores socioculturales, ¿correcto? Es frecuente, chicos, y por eso
es muy importante. Ahí estamos hablando de una disminución o un trastorno del deseo sexual hipoactivo en la mujer, que también sucede en el varón. Y acá tenemos una historia sexual, chicos, ¿no? Donde, como les he indicado, hacemos una pequeña amnesia: edad, sexo, ocupación, estado civil, la actividad sexual actual, cómo es, de satisfactoria, de insatisfactoria, muy satisfactoria, en qué casos es insatisfactoria, por qué, los sentimientos en torno a la satisfacción de la pareja, qué tipo de disfunciones hay, desde cuándo aparecieron, si desde siempre lo ha tenido de por vida o ha sido adquirido, si es generalizada la disfunción o es situacional, ¿correcto? Generalizada, situacional. La frecuencia, es decir, la frecuencia del sexo con la pareja, coito y juego sexual sin coito, el deseo, el líbido, con qué frecuencia se experimentan sensaciones, pensamientos, fantasías o sueños de naturaleza sexual, y la descripción de la interacción sexual típica. Cómo se inicia probablemente el interjuego sexual, ¿correcto? Eso es muy importante. Y acá también hablar de compulsividad sexual, porque dentro de esto también, chicos, hay pues un grupo dentro de las adicciones no conductuales, que es la adicción al sexo, ¿correcto? Igual miren, dense cuenta la historia sexual previa, que lo estamos haciendo por etapas de vida, a nivel infantil, durante la infancia, ¿correcto? En la adolescencia, la edad de inicio de la pubertad, la actividad sexual. ¿A qué edad se inició la masturbación? ¿Si ha habido actividades homosexuales? ¿Qué citas ha tenido? ¿A qué edad fue el primer coito? La circunstancia, la pareja, la reacción, ¿correcto? Y finalmente la actividad sexual durante la vida adulta, el sexo prematrimonial, el sexo a nivel del matrimonio, ¿correcto? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, prácticamente, chicos, es todo un área. Yo tengo, chicos, libros de sexología, un solo libro de sexología clínica de este grosor, que solamente habla de sexología clínica, ¿sí? Pero es importante porque genera, pues, chicos, disfunción en el varón y limita, o también en la mujer, y limita su libertad, ¿no es cierto?, para experimentar una salud sexual adecuada. ¿Sí? Y también temas especiales, antecedentes, chicos, de violación, incesto, abusos sexuales, enfermedad crónica físico-psiquiátrica y el conflicto de identidad de género, ¿no?, que lo vamos a hablar al final de la clase. Y las parafilias, que adquieren un carácter de exclusividad para obtener la excitación, ¿correcto? Entonces, ¿cómo evaluar, chicos, los trastornos psicosexuales? Lo primero, chicos, es una escucha empática. No emitir juicios de valor, ni prejuicios, ni críticas frente a las conductas del paciente. Solicitar los exámenes auxiliares es muy importante, chicos. La mayoría de veces estos pacientes llegan al psiquiatra o a algún sexólogo clínico, porque muchos urólogos también hacen sexología clínica, llegan derivados de una evaluación ya médica pormenorizada, donde se ha descartado la organicidad, ¿correcto? Se ha pedido hemograma, hemoglobina, glucosa plasmática, serología, hormonas en sangre, se les pide, chicos, FSH, LH, testosterona también, y toxicológicos. Y encuadrar el diagnóstico. Si es una disfunción sexual, es decir, si hay alguna alteración a nivel de cualquiera de las fases de la respuesta sexual, ya sea el deseo, la excitación o el orgasmo, o si es una parafilia que adquiere el carácter de exclusividad para elicitar la excitación sexual. Y es una situación que no es convencional para el resto de personas, ¿correcto? La disfunción sexual, hay una incapacidad de participar en una relación sexual en la forma deseada, y en la parafilia son alteraciones sistemáticas en la elección del objeto sexual, es decir, adquiere carácter de exclusividad una parafilia. El paciente solamente se excita y experimenta en un varón erección, y por eso las parafilias son mucho más frecuentes en los varones. Solamente experimenta excitación cuando, por ejemplo, observa a dos personas teniendo relaciones sexuales, o observa a una mujer desvistiéndose. Pero cuando tiene la oportunidad de tener una relación sexual, entre comillas, normal con su pareja, no puede obtener una erección. Esa es una parafilia, ¿sí? Entonces, vamos con el ejemplo 3. Acude a consulta un varón de 19 años, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Electrónica, vive con sus padres, consulta al servicio de psiquiatría argumentando
eyaculación precoz. Desde el inicio de su primera relación sexual, hace 4 meses, una novia con la cual lleva 7 meses de relación. Terminó antes de querer, incluso una vez estábamos empezando y ni siquiera nos habíamos quitado la ropa. Esto le ha generado gran angustia hasta el punto de evitar las relaciones sexuales con su novia, a quien dice desear y querer mucho, motivo por el cual consulta. Niega consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, lo importante es encuadremos en qué fase de la respuesta sexual está la alteración. En el orgasmo, en la eyaculación. Ahora, normalmente, chicos, una relación sexual, y eso es justamente otro de los mitos que se tiene dentro de la sexualidad, una relación sexual no es como la que se presenta en una película pornográfica, que el varón tiene una erección durante 30, 45 minutos. Eso es imposible desde el punto de vista fisiológico. Una relación sexual normal dura, chicos, entre 10 a 15 minutos. Y el varón probablemente eyacula a los 10 o 15 minutos. Pero cuando hay una eyaculación en menos de 1 minuto, ahí sí hablamos de eyaculación precoz, ¿correcto? Ahí hablamos de eyaculación precoz. Porque también hay varones, chicos, que tienen un umbral eyaculatorio muy bajo, una sensibilidad muy alta a nivel del glande, que genera que cualquier estímulo haga que inmediatamente eyacule. Entonces, ¿qué va a pasar con ese varón que tiene eso? Se va a condicionar y ¿qué va a pasar? Va a tratar de evitar la relación sexual por el miedo al rechazo de la propia pareja, ¿sí? Pero sin embargo para eso pues hay tratamiento, y el fármaco de elección para este tipo de trastorno, para la eyaculación precoz, es un antidepresivo y es justamente el paracetamol de la psiquiatría. ¿Cuál era el paracetamol de la psiquiatría? Paroxetina. La paroxetina es uno de los fármacos muy útiles para la eyaculación precoz. Aparte de algunas estrategias, más que todo, o ejercicios conductuales, ¿no? Que viene a ser, digamos, el ejercicio de parada-respuesta. Se le enseña al paciente a tener relaciones sexuales y al momento que ella siente la eminencia eyaculatoria, que pare el momento de tener la relación sexual. O el ejercicio conductual de ejercer presión a nivel del glande cuando se sienta la inminencia eyaculatoria, y se va practicando poco a poco y el umbral de respuesta eyaculatorio va bajando, ¿sí? Pero eso hay que hacerlo justamente junto con la pareja para que participe la pareja, ¿sí? Entonces, eso es una eyaculación precoz o prematura, es un patrón persistente o recurrente donde la eyaculación se produce durante la actividad sexual en pareja, sucede aproximadamente en el minuto, miren chicos, ¿no? Siguiente a la penetración vaginal y antes de lo que desee el individuo. Este síntoma se presenta casi en el 75 al 100% de las relaciones sexuales, en situaciones y contextos concretos, o es generalizada en todos los contextos. El síntoma genera un malestar clínicamente significativo y esta disfunción sexual, eyaculación precoz, no se explica por otro trastorno mental, un factor estresante significativo, y no se puede atribuir a las sustancias o medicamentos u otra afección médica. Y miren lo que yo les decía, ¿no? Especificar de por vida, es decir, siempre lo ha tenido el paciente, ha tenido ya una eyaculación normal, pero después empieza a tener eyaculación precoz. Generalizado, se está asociado a cualquier tipo de estimulación situacional con situaciones específicas o parejas. Y miren, vean la gravedad, chicos, ¿no? De leve, de 30 a 60 segundos, moderado, de 15 a 30 segundos, y grave, antes incluso de la propia penetración, antes de los 15 segundos, ¿correcto? Vamos con el ejemplo número 4. A ver, ¿quién puede leer el ejemplo? Ya. Ejemplo 4. Un paciente acude a terapia después de que su mujer se quejara de su falta de interacción sexual. El paciente evitaba mantener las relaciones sexuales debido a las frecuentes dificultades para conseguir y mantener una erección durante sus relaciones sexuales que sufría, y a la terrible sensación que le asaltaba. Después de sus fracasos de no ser el hombre adecuado, cuando se presentó en consulta se expresaba con corrección y amabilidad, y se autoinculpaba. Era fiel a su mujer, pero se masturbaba con relativa frecuencia.
Sus fantasías tenían componentes explícitamente sádicos, que incluían acciones como colgar o morder a las mujeres. El contraste entre sus fantasías violentas y agresivas y su comportamiento, que era considerado como afable para con su mujer, reflejaba sus conflictos sobre su sexualidad, su masculinidad y sus sentimientos contradictorios hacia las mujeres. ¿En qué fase en qué fase, chicos, de la respuesta sexual está el problema? ¿Cuál es tu nombre? Almendra. A ver, ¿en qué fase de la respuesta sexual está el problema? En la fase de excitación. El paciente tiene justamente lo que nosotros denominamos un trastorno eréctil, una disfunción eréctil, mal conocido como, que ustedes tienen que sacarse de la cabeza ese término, impotencia sexual. Eso no existe, ¿ya? Porque es un término netamente peyorativo, ¿no? ¿Qué va a sentir, chicos, un varón cuando diga usted es impotente? No se ríen. Pues por eso se ha cambiado el nombre hacia un trastorno eréctil o una disfunción eréctil, ¿sí? Entonces hablamos del trastorno eréctil donde hay una dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, hay una dificultad marcada para mantener la erección durante la relación sexual, o hay una reducción marcada de la rigidez en la erección. Los síntomas duran por lo menos los 6 meses, se producen entre el 75 al 100% de las relaciones sexuales, provocan un deterioro o un malestar clínicamente significativo y no se explica por el consumo de sustancias, por otro trastorno mental y los especificadores que ya lo hemos visto. Acá el especificador leve cuando genera un malestar leve, moderado cuando genera un malestar moderado y grave cuando hay una evidencia de un malestar grave. De por vida cuando el trastorno, es decir, la disfunción eréctil ha existido desde siempre, de por vida adquirido donde ha tenido un funcionamiento previo, normal, y posteriormente empieza a tener la disfunción eréctil, generalizado, es decir, está en casi todas las situaciones y situacional se presenta en situaciones o con parejas específicas, ¿sí? Trastorno eréctil. Vamos con el ejemplo 5, a ver, ¿quién puede leer el ejemplo 5? Ya los han señalado ahí uno de sus compañeros. Vamos a seguir lo que nos dice su compañero. Ejemplo 5. Acude a consulta una mujer de 27 años refiriendo problemas para alcanzar la satisfacción durante sus relaciones sexuales. Dice que nunca ha experimentado placer. Inició su actividad sexual alrededor de los 20 años y tuvo 3 parejas antes de casarse. De esas parejas dice que eran las típicas parejas sexuales estudiantiles. Salíamos y a veces nos acostábamos. No me implicaba mucho en las relaciones y experimentar satisfacción con ellos no era muy importante para mí. Le interesaba el sexo y tenía fantasías heterosexuales. Esperaba que esta satisfacción llegaría cuando tuviera una relación de verdad. Se casó hace 2 años con un tipo estupendo. Me atraía y aún me atraía mucho sexualmente. Tiene relaciones varias veces por semana. La paciente explica: me encanta el sexo con mi marido. Es atento, un gran amante y se ha esforzado mucho por satisfacerme. Ella esperaba que empezaría a experimentar placer. Pero no fue así. Han intentado varias cosas, como la estimulación oral, la masturbación durante la relación sexual y el uso de un vibrador. Nada sirve. El marido se cuestionó primero sus habilidades y después si había algún problema en ella. La falta de experimentar placer se ha convertido en un tema tabú en la relación. Ella teme que el marido empiece a buscar en otra parte. Ha intentado masturbarse incluso con el vibrador, pero no me llega, haga lo que haga. Niega consumir drogas y no toma medicamentos.
tienen la dificultad para poder experimentar un orgasmo, ¿correcto? Y es muy frecuente y a veces, chicos, hay, digamos, mucho tabú de una mujer de poder decirle a la pareja no he experimentado el orgasmo. ¿Por qué? Porque empieza a pensar la mujer, le voy a decir eso y va a sentir que no es una persona adecuada para mí o no me está satisfaciendo, ¿correcto? Por eso algo muy importante en cualquier relación sentimental que conlleva también, chicos, el componente sexual es la comunicación, ¿correcto? Es la comunicación. Entonces, esto es un trastorno orgásmico femenino donde la paciente experimenta por lo menos uno de los siguientes síntomas en el 75 al 100% de la actividad sexual, un retraso marcado o ausencia de orgasmo o reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas, por lo menos ha estado presente durante 6 meses, no es debido a otra alteración mental, y también los especificadores de por vida, adquirido, generalizado, situacional, y especificar la gravedad leve, moderado o grave de acuerdo al grado de malestar. ¿Sí? Pasamos al ejemplo 6. Acude a consulta una paciente de 35 años de edad, ama de casa y sin hijos, manifiesta presentar 5 años de evolución de dolor vaginal que se presenta con las relaciones sexuales, hasta el punto de evitarlas en los últimos 2 años. Ha sido valorada por ginecología en varias oportunidades, se han realizado múltiples estudios imagenológicos, citología cervicovaginal, colposcopía, laparoscopía, cuyos resultados han sido normales. Remitida para una valoración por psiquiatría, relata que después de su matrimonio con un hombre con quien sostuvo una relación de 4 meses, me di cuenta de que no era tan maravilloso como pensaba. Es un hombre tacaño, bebedor y mujeriego. Sale corriendo de mi casa en busca de un ambiente mejor y resulté casándome con uno como mi papá. ¿Correcto? Entonces, acá, chicos, estamos hablando exclusivamente de una mujer probablemente que todavía está en su ciclo vital, 35 años, pero está experimentando dolor al momento de tener una relación sexual. Y esto se conoce como trastorno de dolor genitopélvico penetración, lo que anteriormente se conocía como dispareunia univaginismo. La dispareunia, chicos, viene a ser el dolor al momento de la relación sexual, tanto para el varón como para la mujer, la dispareunia. Y el vaginismo, chicos, viene a ser la contracción involuntaria del tercio inferior de la vagina en la mujer que impide la penetración. Incluso esto se presenta en el examen ginecológico y al ginecólogo le es imposible introducir el espéculo. Ya, eso es vaginismo, pero si ustedes se dan cuenta, el dolor va a generar que exista vaginismo y el vaginismo va a cerrar el círculo vicioso para que persista la dispareunia. ¿Sí? Es como un ciclo. Entonces, hay penetración vaginal, hay dificultades persistentes o recurrentes con una o más de las siguientes: penetración vaginal durante las relaciones, marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones, marcado temor o ansiedad, y tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. Y no se explica por alguna otra alteración. Igualmente, los especificadores de por vida adquirido y especificar la gravedad actual, leve, moderado o grave. ¿Sí? Y acá tenemos justamente un cuadrito. Miren, la dispareunia viene a ser el dolor genital recurrente o persistente que se produce antes, durante o después de la relación sexual. ¿Sí? Y el vaginismo viene a ser la contracción muscular involuntaria del tercio inferior o exterior de la vagina, ¿correcto? Que interfiere con la inserción o la penetración. Entonces, esto va a seguir un círculo vicioso. El vaginismo, ¿no es cierto? Esa contracción va a generar dispareunia, dolor. Esto genera ansiedad y finalmente evitación de las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las disfunciones sexuales? Entonces, en el examen, chicos, se les va a poner casos clínicos: eyaculación precoz, ¿no es cierto? Se les va a poner un trastorno eréctil, probablemente un trastorno orgásmico femenino, ¿correcto? O una eyaculación precoz. Entonces, primeramente, el tratamiento psicofarmacológico para la disfunción eréctil, chicos, los fármacos de elección son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa: sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, lodenafilo, ¿correcto? Que vienen con diferentes tipos de concentraciones y también sus tiempos de vida media son muy diferentes, ¿correcto? El sildenafilo, por ejemplo, cuando hay una disfunción eréctil, se lo tiene que tomar entre 1 hora o 2 horas antes de la relación sexual, ¿correcto? El tadalafilo es una droga de acción más prolongada,
¿correcto? Pero ustedes lo que me tienen que conocer es que el tratamiento farmacológico para la disfunción eréctil son inhibidores de las 5-fosfodiesterasa. Yo no les voy a pedir que me pongan la dosis, cómo se titula la dosis, eso es para el especialista. Administrar 1 hora antes de la actividad sexual está contraindicado. Como es un fármaco que bloquea la óxido nítrico sintetasa, produce vasodilatación, está contraindicado en los pacientes que toman nitratos, como el dinitrato disosorbide para la angina de pecho. Y también se puede utilizar un gel administrado a través de la uretra, que es el alprostadil, prostaglandina 1, que aumenta la vasodilatación. En la eyaculación precoz, ya lo hemos dicho, el paracetamol de la psiquiatría, paroxetina 15 a 20 miligramos, y también hay otro fármaco que utilizan los urólogos, ¿no? Que es la dapoxetina. Ambos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y en las mujeres, ¿no es cierto?, cuando utilización de estrógenos es muy útil, chicos, parches, estradiol. En casos de trastorno depresivo y ansioso, uso de antidepresivos y ansiolíticos para mejorar el estado de ánimo y la ansiedad y permitirle a la mujer recuperar su deseo sexual, ¿correcto? Y lo que les decía, ¿no? Para el trastorno del deseo sexual hipoactivo en las mujeres está aprobado un fármaco agonista 5-HT1A, que es la flibanserina, ¿correcto? Y antagonista 5H a 100 miligramos por día. Y en las mujeres posmenopáusicas es útil, chicos, para evitar la dispareunia, ¿no es cierto? Y posteriormente también el desarrollo de vaginismo, utilizar cremas de aplicación tópica con estrógeno para mejorar la lubricación, ¿correcto? Y psicoterapéutico con terapia sexual de pareja, netamente, chicos, es terapia cognitivo-conductual. Acá el psicoanálisis no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. Que se ha quedado en la fase oral, se ha quedado en la fase fálica. Eso no sirve, chicos. Acá hay creencias o distorsiones cognitivas, creencias irracionales respecto a la relación sexual. Y una de las cosas muy importantes, chicos, es la psicoeducación. Explicarle al paciente, hay fases de la respuesta sexual, usted está teniendo un problema acá, tenemos que identificar eso y tenemos que tratar esto de la siguiente manera, con terapia, ¿sí? Y recordar que el enfoque tiene que ser, chicos, multidisciplinario en las disfunciones sexuales. ¿Con participación de quién? Del urólogo, el ginecólogo obstetra, el psiquiatra y el psicólogo, pero con la psicoterapia indicada por el psiquiatra. Y ahora últimamente la Asociación Psiquiátrica Peruana, de la que yo soy miembro, chicos, es algo que se está produciendo y que está llevando a colación, digamos, que se ponga en riesgo la salud mental de la población, porque han modificado, y hay un proyecto de ley de la modificatoria del artículo 25 de la ley de salud mental. De repente alguno de ustedes tiene algún papá o su mamá es psicólogo. Esto no va en contra de su profesión, pero no vamos a comparar, chicos, por ejemplo, lo que yo sé de psicopatología como psiquiatra, como médico especialista para hacer un diagnóstico y darle la misma potestad a un psicólogo para hacer el diagnóstico. El psicólogo conocerá todo lo que les he explicado ahorita, no conoce. Sin embargo, lamentablemente nuestro congreso, porque estamos pues en Jerusalén, ¿no es cierto? Solamente en nuestro país se puede producir hasta antes, de una manera adecuada, en ausencia del médico psiquiatra, el que hacía el diagnóstico de un trastorno mental era el médico general, porque el médico general en su currícula ha llevado un curso de psicopatología y ha llevado un curso de psiquiatría y sabe lo básico de eso. En cambio, un psicólogo sabe el curso natural de las enfermedades, sabe la fisiopatología de una depresión y va a hacer diagnóstico, chicos. Entonces ahí es donde probablemente está habiendo muchos problemas, ¿no? Y ahora vamos a pasar, chicos, a los trastornos parafílicos, ¿sí? Que viene del griego al margen del amor, ¿correcto? Es decir, son conductas, ¿no es cierto? El término parafilia se describe como toda aquella conducta particular que, como les decía, adquiere un carácter de exclusividad para elicitar la respuesta sexual humana, para generar la excitación, ¿correcto? Entonces, esto requiere de una circunstancia, una situación objeto en particular para que un hombre o una mujer
puedan concluir la respuesta sexual erótica, pero adquiere el carácter de exclusividad. Únicamente realizando esa actividad, el paciente experimenta excitación. Si no realiza esa actividad, no experimenta excitación. ¿Sí? Recuerden, esas son las parafilias. Y las implicaciones clínicas de las conductas parafílicas cuando afecta a terceros, se considera tanto un problema de salud sexual y mental, son formas de excitación sexual muy poco frecuentes. Algunas de ellas son transgresoras de normas sociales, como por ejemplo el exhibicionismo, el voyeurismo o la paidofilia, la pedofilia. La forma peculiar de fuente de excitación es necesaria para que el paciente se excite. Y se consideran síndromes clínicos relacionados con un trastorno del vínculo afectivo, ¿no? En algunas conductas parafílicas el vínculo interpersonal está ausente o desbalanceado. En ocasiones la fantasía es suficiente y sustituye al acto, ¿correcto? Y en algunos casos las conductas o actos son repetitivos y o compulsivos. Por lo general las conductas son rituales que se van sofisticando. Esto es lo clásico, ¿no? Si ustedes han visto alguna noticia, había, por ejemplo, el año pasado creo que vi, ¿no? Había un paciente exhibicionista en el metro de Lima. Sí, si alguno de ustedes ha visto, ¿no? Que les mostraba sus genitales a las mujeres desprevenidas y después escapaba. ¿Correcto? No se estén señalando, por favor. Entonces, acá algo muy importante, así como hemos podido hacer la gran diferencia cuando vimos trastornos de ansiedad entre ataque de pánico y trastorno de pánico, acá vamos a hablar de lo que es conducta parafílica y trastorno parafílico. Pues una conducta parafílica, chicos, por sí misma no justifica el diagnóstico ni la intervención clínica. Un paciente puede tener una fantasía sexual, por ejemplo, de estar siendo dominado por una mujer vestida de Batman, por ejemplo. Pero esa es una fantasía, chicos, ¿no es cierto? El hecho de pensar eso no hace que el paciente tenga un trastorno parafílico, es simplemente una conducta, ¿sí? Y en el trastorno parafílico causa malestar, daño personal o riesgo y adquiere carácter de exclusividad, ¿correcto? Entonces tienden a ser exclusivamente masculinas. Aparecen, chicos, y eso también es pregunta incluso hasta de ENAMI, de residentado médico, las parafilias empiezan a aparecer desde la adolescencia, ¿correcto? De los 15 a 25 años, son muy infrecuentes por encima de los 50 años y 62% reportó una parafilia al menos alguna vez en su vida de 367 voluntarios. Por tal motivo es útil diferenciar, chicos, entre conducta parafílica y trastorno parafílico. Ahí, por ejemplo, yo les puedo poner una pregunta en el examen, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes, se les pone ejemplos clínicos, cuál de las siguientes es una conducta parafílica? Recordando que una conducta parafílica no es sinónimo de trastorno parafílico, ¿sí? Y vamos con el ejemplo 7, ¿correcto? Paciente varón de 25 años de edad, quien es enviado a consulta por un tribunal. La policía lo detuvo por enseñarle sus órganos sexuales a una trabajadora en un restaurante de comida rápida. Mientras la mujer le entregaba el pedido en el coche desde la ventana del mostrador, él le mostró sus genitales. Cuando la mujer se puso a gritar, arrancó y se fue. La mujer pudo anotar la matrícula y llamó a la policía inmediatamente. Lo detuvieron a 1,5 kilómetros del lugar mientras se masturbaba en su automóvil. Durante la entrevista confiesa que lleva años mostrando sus genitales a mujeres desprevenidas, le gusta mostrarse a las mujeres con pechos grandes de ser posible, ya lo ha hecho varias veces en restaurantes o las mujeres que pasan junto a su automóvil en los estacionamientos. Exhibirse entre mujeres desprevenidas para luego masturbarse es su actividad sexual favorita. Aunque tuvo una novia con la que mantenía relaciones físicas, el paciente se masturbaba, a veces imaginando que se exhibe ante actrices famosas. A veces no puede controlar el impulso de exhibirse y conduce por ahí a ver dónde puedo hacerlo. Ha estado muy nervioso últimamente porque la policía casi lo atrapa varias veces, aunque no puede dejar de hacerlo. Es imposible. Entonces, a veces, chicos, adquiere el carácter de compulsividad, ¿correcto? Una parafilia. Niega tener otras conductas sexuales anómalas, trabaja a tiempo parcial y vive solo y a veces contacta con sus padres y rara vez con algunos compañeros de trabajo. Esto clásicamente es un cuadro, es una parafilia. ¿Qué tipo de parafilia es? Exhibicionista.
¿sí? Es exhibicionismo. ¿Dónde se obtiene, chicos, la excitación sexual? Mostrando los genitales o las partes genitales a una persona desprevenida. Y la misma acción justamente de sorpresa le genera la excitación. Inmediatamente escapa y muchas veces este paciente se masturba, ¿correcto? Y solamente obtiene placer teniendo esa conducta parafílica. Correcto. Vamos con el ejemplo 8. Un hombre de negocios de 50 años de edad refiere que le atraen las niñas pequeñas, cuando apenas tienen pechos y carecen de vello corporal. Sus cuerpos me excitan enormemente. Dice que siempre le han atraído las niñas. Su primer encuentro sexual, más o menos a los 16 años, fue con la hija de un vecino. Tenía 9 años, me excitaba, al contrario que mis compañeras de clase. Empezó a tocarle y luego se desnudó, acariciándole los genitales, aunque ella trataba de apartarle. Entonces se masturbó frente a ella. Añade que cuando los padres de ambos se enteraron, los suyos lo castigaron, pero después taparon todo el asunto. Todos dijeron que los niños son curiosos y les gusta jugar. Dice que aunque ha tenido relaciones sexuales con mujeres adultas y está casado, siempre le han excitado mucho esas niñas pequeñas. Se masturba periódicamente viendo pornografía infantil, ha tenido relaciones sexuales con niñas por todo el país. Como sabrá, en algunas ciudades se puede conseguir niñas muy fácilmente. También ha viajado a otros países para practicar el sexo con niñas porque es muy fácil conseguir niñas en algunos países. Las familias te las ofrecen por casi nada. Ha gastado todo su dinero en viajes para conseguir niñas y en pornografía infantil. La esposa se divorció al hallarlo masturbándose con pornografía infantil. No tiene amigos porque nadie me entendería. Tiene deseos irrefrenables de ver fotos en el trabajo y teme que lo despidan si se deja llevar y lo descubren. Entonces, acá estamos hablando donde el objeto de excitación, ¿cuál es? Tener relaciones sexuales con niños prepúberes. Eso es la pedofilia, es una parafilia. Y la pedofilia muchas veces, chicos, está asociado al trastorno de personalidad disocial o a la psicopatía, ¿no? Que como yo les he dicho, es una intersección entre el narcisismo y el trastorno disocial de la personalidad. Entonces, durante un periodo de 6 meses hay una excitación sexual intensa y única y exclusiva por tener actividad sexual con niños prepúberes, ¿no es cierto? Y el individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niña del criterio A, ¿sí? Es decir, generalmente son menores de 13 años, ¿no? Tipo exclusivo cuando hay atracción exclusiva por niños, tipo no exclusivo, y especificar si hay atracción sexual por niños, por el sexo masculino, por el sexo femenino o por ambos sexos. Y especificar si es limitado al incesto, es decir, cuando abusa de sus hijos, ¿correcto? Es el trastorno de pedofilia. Entonces, esos son probablemente los cuadros más frecuentes, chicos, ¿no? El exhibicionismo y la pedofilia. Esos son los dos cuadros más frecuentes. Ahora, también hay frotteurismo, como les he dicho, cuando el individuo adquiere o experimenta excitación únicamente cuando frota sus partes íntimas contra otra persona y sale escapando. Lo mismo sucedió, yo recuerdo que hace poco, en el metro de Lima había un individuo que hacía eso, ¿sí? Y era pues una parafilia. Y después empieza a adquirir un carácter más sofisticado, ¿correcto? Pues es difícil, chicos, tratar a un paciente con trastorno parafílico. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que un paciente con una parafilia acuda a consulta. La mayoría de veces viene obligado por la familia o obligado por mandato judicial, ¿correcto? La mayoría de oportunidades acuden obligados por problemas legales o judiciales. Y 3 niveles de intervención: psicoeducación, informar a la familia sobre el trastorno, a la pareja, motivación para buscar actividades y conductas sexuales más saludables. Psicoterapia, netamente terapia cognitivo-conductual para cambiar las distorsiones respecto al objeto que genera la excitación. Y psicofarmacológico, el objetivo, chicos, es disminuir la respuesta sexual. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, la fluoxetina es el fármaco de elección. Y en casos en casos resistentes se recomiendan antiandrógenos. Se puede utilizar acetato de medroxiprogesterona o ciproterona, que es lo que se conoce, por ejemplo, como castración química, ¿correcto? Y se reporta también la eficacia de naltrexona de 25 a 50
miligramos. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave ya para terminar, chicos? Los puntos clave en los trastornos parafílicos. Las parafilias se dividen en 3 categorías según el estímulo que causa la excitación sexual. Excitación causada por objetos no humanos, fetichismo. Es decir, se excita, por ejemplo, que la pareja, o se excita utilizando tacones, o objetos, digamos, inanimados, fumando, por ejemplo. ¿Ya? La excitación causada por sufrimiento, humillación real o imaginaria de uno mismo o de otra persona o el compañero sexual. Masoquismo, cuando se ejerce justamente, se experimenta dolor ejercido por otra persona. Y sadismo, cuando disfruto que la otra persona experimente dolor y solamente ahí me excito. Y la excitación causada por la atracción sexual preferida hacia los niños, que es la pedofilia. Entonces, acá, chicos, nos vamos a quedar, ya no nos sobra poco porque la clase de mañana es de 21 diapositivas de violencia y salud mental. Y mañana terminamos lo que nos corresponde. Si tienen alguna pregunta, se acercan, les agradezco mucho por su atención. ¿Sí? Gracias.